Bueno, y para saber el detalle de dicha reforma nos acompaña aquí en CNN Chile Andrea Repeto, integrante del equipo económico del comando de Michelle Bachelet. Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos para explicar algo que es bastante técnico y que ha generado este debate durante toda la semana. Primero, ¿qué respondes al ministro de Hacienda? Lo acabamos de escuchar, que dice que esto sin duda va a afectar la inversión, que una carga tributaria mayor va a ser una especie de repelente a los nuevos inversores o la gente que quiere llegar aquí a Chile a emprender o desarrollar nuevos proyectos. Hay que mirar esta propuesta de reforma en un contexto mucho más amplio que mirar cada uno de estos pequeños pedacitos por sí solo. Esta es una propuesta que es mucho más favorable a la inversión que lo que tenemos hoy día y que hace mucho más sentido a la realidad actual del país. Una empresa hoy día que quiere invertir tiene que pagar el 20% de sus utilidades en impuestos y luego puede reinvertir esas utilidades sin que el dueño pague el diferencial. Por ejemplo, el dueño es la tasa del 40% y no puede postergar eso si es que invierte y eventualmente tendrá que pagar cuando retire esas utilidades. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo que se conoce como la depreciación acelerada. Por cada peso que tú inviertes, se descuenta inmediatamente tu base tributaria. Y no solo no paga ahora, sino que no paga nunca. Cada vez que tú inviertas en una máquina, en un equipo, en una nueva infraestructura, en inventarios, no vas a pagar impuestos por eso. Hoy día sí se paga, por lo tanto esto es claramente un beneficio mucho más directo a la inversión. Y tiene dos beneficios adicionales. Uno es que el sistema que se conoce como el FUT, que es este pago de los impuestos adicionales de los dueños de las empresas, solo cuando se retiran las utilidades, se creó en el año 84, cuando el país venía saliendo de una crisis, cuando no había un mercado de capitales desarrollado y no había dónde ir a pedir prestado para invertir. Por lo tanto, el Estado intervino y está haciendo un préstamo al dueño de la empresa que es gratis, a tasa de interés cero. El FUT seguramente tuvo efectos positivos en promover la inversión y en promover el mercado de capitales en el país. Pero todos los estudios, incluso uno del propio ministro Larraín, dice que esa sensibilidad de los impuestos a la inversión ha ido creciendo en el tiempo. Era cierto en los 80, era cierto en los 90, ya no es cierto en los 2000. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que el Estado siga entregándole beneficios a la inversión que iba a suceder de todas maneras. Esto significa, además, que se convirtió en un mecanismo de ilusión, porque es muy difícil fiscalizar. Es muy difícil saber dónde están esos fondos. Tú puedes mostrarle a un fiscalizador de impuestos internos que tienes un papel que dice que esta plata está ahorrada en alguna parte, pero el fiscalizador no puede saber si la plata está ahí. Pero sí puede saber si la inversión en la maquinaria, vía depreciación acelerada, efectivamente está ahí. Entonces, un segundo motivo es que esto se puede fiscalizar. Y por lo tanto, podemos estar seguros de que estamos poniendo los recursos públicos en nueva inversión y no en un mecanismo para que solo algunos puedan beneficiarse en tener sus ahorros en distintas partes del mundo o incluso traerlos de vuelta como consumo sin pagar impuestos. Porque hay economistas que, claro, que suman este aumento de carga tributaria del 20 al 25%, más le suman este fin del FUT y finalmente va a ser una carga impositiva de cerca de un 35%. Hay una confusión aquí grande sobre cómo funcionan nuestros impuestos en Chile. Chile tiene lo que se llama un sistema integrado. Aquí pagan las personas. Lo que paga la empresa es simplemente una retención. Si tú eres el dueño de una pyme, hoy día hay una pyme que genera pocos ingresos, tiene que pagar el 20% de sus utilidades, pero si su dueño está exento, ese 20% se le devuelve a fin de año. Entonces, si la tasa sube del 20 al 25 y esa persona sigue estando exenta, se le van a devolver inmediatamente sus impuestos. La persona que tiene una pequeña empresa que no pagaba impuestos antes, no va a pagar impuestos ahora. Andrea, en eso sí que hay una confusión, porque en principio cuando la candidata Michelle Bachelet planteó en esta entrevista el domingo pasado que se iba a subir esta carga tributaria del 20 al 25, dijo que era para las grandes empresas y las pymes sintieron que estaban exentas. Luego dijo, no va a afectar a las pymes. Nuevamente las pymes sintieron que estaban fuera. Sin embargo, pagan todas y las pymes también entran. ¿Cómo puede esto beneficiar a las pymes cuando van a tener que pagar del 20 al 25% en forma escalonada, pero van a tener que pagar igual que las grandes empresas y no se escalonó como podría ser, como ocurre con el impuesto de las personas? ¿Por qué las beneficia? Porque aquí el que paga es el dueño, no la empresa. Si el dueño no pagaba impuestos antes, tampoco va a pagar ahora. Si esto es una pyme, es una empresa pequeña, pero muy exitosa, en que le va muy bien, el dueño va a estar en la tasa del 35% y pagará el diferencial tal como se hace hoy día. Entonces aquí no hay que confundir. Que va raspando se le devuelve todo lo que haya pagado se le devuelve. Y además se crean mecanismos nuevos que favorecen adicionalmente a las pymes. Más allá de esto, que un dueño exento sigue exento. Si pagaba cero antes, seguirá pagando cero ahora.
Y los dos mecanismos nuevos, hay varios, pero los mecanismos nuevos más importantes, uno tiene que ver con, hay un sistema de impuestos hoy día para un grupo muy restringido de empresas que se llama el 14TER, que la base sobre la cual tú impones está basada en tu flujo de caja, todos tus ingresos menos tus costos. O sea, si invertís, si compraste máquinas, si mantienes inventarios, todos tus gastos se descuentan automáticamente. Y nosotros estamos proponiendo que eso sea bueno para que acoja a todas las pymes del país, que eso significa a todas las empresas que venden hasta 25.000 UF al año. Y además, este régimen es muy simple, no necesitas llevar contabilidad, la contabilidad te la hace impuestos internos, por lo tanto te ahorras todas las dificultades de mantener los libros y todo eso deja de estar ahí. Entonces tenemos un sistema que favorece toda la inversión, todos los descuentos, todos estos gastos, dejan de estar en la base tributaria y solamente se paga sobre eso. Y se amplía de manera importante, de modo que todas las pymes puedan acogerse a este nuevo sistema. Andrea, otro de los temas que hablaba el ministro y que lo criticaba antes de esta entrevista era el tema del impuesto de timbres y estampillas, que se había bajado que ahora está en un 0,4, que se había bajado del 0,6, que incluso en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se bajó. ¿Por qué ahora se vuelve a subir? Se bajó en el gobierno de la presidenta Bachelet en medio de una crisis, el año 2009, y necesitábamos inyectar mucha más liquidez a la economía. Lo que sucede con el timbres y estampillas es que es un sustituto del IVA. Estas son transacciones que no pagan IVA y no tenemos por qué beneficiarlas de manera particular, y la manera de la tasa equivalente al 19% de IVA que pagan todas las demás transacciones en el país es equivalente a la tasa del 0,8. Lo que sucede es que estos son un impuesto que pagan proporcionalmente las empresas grandes, casi toda la recaudación de empresas grandes. Por lo tanto, lo que está tratando es hacer un paquete que proporcionalmente signifique que tengamos un sistema de impuestos que sea más justo. Por lo tanto, tener esta reducción de impuestos que proporcionalmente se va a las empresas más grandes y que además las beneficia por sobre todas las otras transacciones del país, no hace sentido, y proponemos volver a lo que teníamos antes, que es esta tasa del 0,8. Ustedes, al proponer este sistema de impuestos, este sistema tributario nuevo, hablan de un sistema que vuelve a la equidad, y hablan muchos de los países de la OCDE donde la distribución del ingreso es bastante más equitativa que la que tenemos en Chile, siendo nosotros también parte de la OCDE. ¿Cómo se puede, a través de los impuestos, ser un país más igualitario? Los impuestos sirven para varias cosas. Más evidente es para recaudar y poder financiar todos los bienes públicos que entrega el Estado. Uno segundo es para poner eficiencia económica. Uno quiere promover el capital humano, uno quiere reducir la contaminación, y esto es un buen instrumento. Y un tercer instrumento es para poder, si la sociedad valora la equidad, si valora que haya más justicia social, esto también es un instrumento. Y Chile utiliza de alguna manera con más o menos eficiencia los dos primeros objetivos, pero no tiene nada del tercero. Nuestra distribución de ingresos antes y después de impuestos y transferencias es igual de mala. Y los países que son más inclusivos, y en general los países más desarrollados, usan los impuestos para redistribuir. Y esto en parte se hace justamente porque es un reconocimiento que la desigualdad de ingresos que observamos en el país no es una desigualdad fruto de la meritocracia, en que acá hay una competencia y que los que se esforzaron llegaron más arriba, sino que esta es una desigualdad que es más bien heredada. Y lo que tenemos que hacer es conocer de una manera, queremos resolver esto en el largo plazo y queremos movernos a un sistema mucho más meritocrático, pero necesitamos también resolver esto en el corto plazo. Y eso claramente va en cómo se van a gastar los recursos que se generan a través de estos impuestos. Por eso que también muchos dicen, claro, esto va a ser viable en la medida que se tenga muy claro en qué se va a gastar y cómo. Y ese tal vez es uno de los puntos centrales de la crítica sobre esta carga impositiva, que todavía no se tiene claro ni bien cuánto va a recaudar, porque hay gente que dice esto va a recaudar mucho menos de los 8.200 millones de dólares que se propone en un principio, ni en qué se va a gastar. ¿Cuán viable crees tú que sea eso y que sea presentar efectivamente en qué se va a gastar? A ver, el objetivo aquí es hacer varias cosas. Uno, yo creo, esto es mi visión personal, que aún si no quisiéramos recaudar ni un peso más, tendríamos que hacer esta reforma tributaria. Justamente por lo que acabamos de conversar, porque tenemos un sistema que pierde la oportunidad de introducir más equidad en nuestra sociedad. Y luego, además, queremos recaudar
para financiar muchos gastos que han quedado atrasados. Nuestro nivel de desarrollo demanda, por lo menos si uno compara con la situación de los países desarrollados, cuando tenían nuestro nivel de ingreso, ellos tenían 6, 7 puntos más de recaudación en impuestos. Y se desarrollaron y crecieron y siguieron invirtiendo. Nosotros necesitamos hacer una reforma muy grande educacional y eso va a necesitar mucha recaudación. Necesitamos programas de seguridad social que tenemos que seguir financiando. Hay muchos compromisos y también tenemos un déficit estructural hoy día que tenemos que solventar. Esta reforma, así como estos nuevos gastos que estamos describiendo, van a ingresar de a poco. No tenemos que hacer esto de un día para otro, porque estos gastos que te acabo de describir no se hacen de un día para otro. Tenemos que invertir en los profesores, tenemos que invertir en los niños, y eso se hace un día para otro. Por lo tanto, la reforma tributaria va a entrar gradualmente, así como los gastos que también son inversión para el país. Ahora, la carga tributaria de los países desarrollados es mucho mayor. ¿Se deja de invertir en los países desarrollados porque la carga tributaria sea mayor? Ese es uno de los argumentos a favor de esta reforma. Sí, no, o sea, claramente se han desarrollado justamente porque podía hacer esto. Y de hecho, de sistemas tributarios que son mucho menos pro inversión que los nuestros en muchas dimensiones. Por ejemplo, esto de que Chile tenga el sistema integrado, en que primero paga la empresa, pero después el dueño paga solo la parte que le falta y le reconoce lo primero. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no es así. Se paga 2 veces. Paga la empresa por las utilidades y luego vuelve a pagar el dueño. Y tratan de poner algunas exenciones para poder reconocer esto. Entonces nosotros tenemos un sistema que es mucho más puro, mucho más limpio en ese sentido, por lo tanto es mucho más eficaz en promover todas estas cosas buenas que quiere promover, que quieren usar los impuestos para promover, como el crecimiento, la inversión y el empleo. Y no generaría entonces esto que habla el ministro, que va a afectar la inversión, que se van a arrancar los capitales. Estamos cambiando un sistema de promoción de la inversión que promueve la elusión y la evasión y que ya perdió su efectividad por uno que sabemos que es efectivo. Uno de los candidatos a la presidencia cayó efectivamente por tener sus capitales en las Islas Vírgenes. ¿Este proyecto puede combatir también la ilusión en ese sentido? Porque no solamente era esa persona, Lawrence Colborne, que tenía a través de una sociedad dineros ahí, sino sabido que también hay otras empresas, grandes empresas y empresas del Estado que mantienen capitales ahí. Sí, este es un problema muy grande porque además de que es injusto, que permite que algunos puedan hacer cosas que otros no pueden hacer y que al final quienes tengan los ingresos más altos no necesariamente paguen las tasas más altas y contribuyan proporcionalmente a los fondos fiscales, sino que además son muy difíciles de fiscalizar. Entonces, hacerse cargo del FUT se hace cargo justamente de este problema en una primera dimensión. Y también nosotros estamos proponiendo una serie de nuevas normas que le den más potencia al Servicio de Impuestos Internos justamente para que pueda hacer la labor. Una de ellas son justamente las normas anti-ilusión que existen en muchos países del mundo y el objetivo es que las personas, las empresas no utilicen los impuestos, no utilicen las leyes para aprovechar y organizarse como empresas o de distintas formas solo por motivos tributarios. Entonces aquí lo que importa es el espíritu de la ley y en el espíritu de la ley del FUT nunca estuvo que la plata se vaya fuera, otra parte, y que luego entre por el lado y que nunca haya pagado impuestos. Muchos critican también, y esta es la última pregunta, que con este programa se ha izquierdizado la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Cómo respondes tú desde el equipo económico de Michelle Bachelet respecto a esta acusación? El país está pidiendo mucha más inclusión y tenemos un sistema tributario que perdió legitimidad. De izquierda, derecha, puedes llamarlo como quieras, pero le perdió legitimidad porque no está sirviendo los objetivos que tiene. Los objetivos que tiene son promover la inversión y no promueve la inversión, promueve que algunos no paguen todos los impuestos que debiesen pagar. Entonces eso es independiente de dónde pares tú en el espectro político. Esto es algo que no es aceptable, no está dentro de lo que uno quisiera para tener un sistema que sea justo y que todos de alguna manera se pongan proporcionalmente en el fondo más solidario que tiene el país, los que son los recursos públicos. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos va quedando más claro esta propuesta de la candidata Michelle Bachelet. Seguramente vamos a seguir conversando, bastante técnica. No abordamos otros temas, por ejemplo, el tema de los impuestos al diésel y tantos otros temas que contiene esta propuesta de reforma que es bastante amplia y que no solamente se queda en el impuesto a las empresas. Así muchas gracias. Te esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de este tema. Gracias a ti.